Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has amanecido? Te doy la bienvenida a este lugar, ¿verdad? A mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Estamos ya listos aquí para poder compartir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y bueno, estamos ya aquí el día domingo, ¿verdad? Día del Señor. Vamos a glorificar a nuestro Dios y te felicito, ¿verdad? Por estar ahí, por estar pendiente de lo que Dios va a expresarnos en este momento a través de mi persona. Así que muchas gracias por acompañarme. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios todo lo que va a acontecer en este momento, así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por una oportunidad más que nos permite, Señor, de estar aquí para poder compartir, Señor, ese poderoso mensaje que viene de parte de ti, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Señor, te ruego que seas tú obrando y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, en este momento. Así que, Señor, prepara los corazones para que esta semilla caiga en esa tierra fértil y pueda ejercer el fruto por lo cual se está siendo enviada en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos aquí y quiero contarte que vamos a hacer un breve cambio, ¿verdad? En lo que es lo que corresponde para este día. Vamos a cambiar el lema, ¿verdad? De lo que es el segmento de ahora. Vamos a pasar a la luz de la palabra a otro día. Ahora vamos a titular este segmento verdades bíblicas. Vamos a hablar de verdades bíblicas los días domingo. Así que ahora vamos a iniciar con este segmento, con este título. Y quiero que vayas allá al libro de Hechos capítulo 28. Amén. Hechos capítulo 28. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿verdad? El tema que le he puesto acá es: tu propósito en Dios se va a cumplir. Amén. Tu propósito en Dios se va a cumplir. Así que ahorita pues vamos a ver qué nos dice nuestro Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos guía a nosotros a todo lo que vamos a expresar. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, todo va a salir bien en tu vida, porque el Espíritu Santo no se equivoca, ¿verdad? Cuando te da indicaciones de lo que debes de hacer. Entonces ahora vamos a ir acá y dice el tema: tu propósito en Dios se va a cumplir. Y vamos a ir aquí a Hechos capítulo 28:1. Vamos a ver qué es lo que dice y quiero que tengas tu Biblia ahí abierta, ¿verdad? En Hechos capítulo 28, ahí vamos a estar, vamos a estar ahorita hablando acerca de ello. Y dice 28:1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Quién está hablando aquí en este momento? Pues está hablando el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? El apóstol Pablo es el que es encargado de todas las iglesias. Es el encargado de venir y supervisar todas las iglesias en la época, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo hacía, de supervisar todas las iglesias que estuvieran de acuerdo a lo que es la fe, lo que Dios le había discipulado a él, ¿verdad? Para poder venir y poder supervisar y velar porque la doctrina se mantuviera, ¿verdad? Y no hubieran otras corrientes ideológicas incorrectas a lo que nuestro Señor Jesucristo había establecido en aquel momento. Entonces podemos ver acá que aquí cuando está aquí en el versículo 28, perdón, había pasado un naufragio. Tú puedes ver ya en capítulos anteriores a ese, donde él relata, ¿verdad?, que salía a sus viajes a poder supervisar las iglesias. En este momento él se había encontrado en un naufragio, y cuando él se levantó de ese naufragio, dice ahí, ¿verdad?, llegó a esa isla llamada Malta, y ahí le surgieron ciertos acontecimientos. El primero es de que se encontró con un ambiente hostil, porque no lo recibieron bien. Te puedes imaginar una persona que haya sufrido un naufragio porque había pasado un ciclón, ¿verdad? Y había partido, dice, la nave en dos. Y entonces ellos se habían quedado ahí, ¿verdad? Dice, la nave iba a sufrir daños, pero ellos no. O sea, Dios preservó la vida de todos ellos. Y llegaron hasta ese lugar, hasta esa isla. Y te puedes imaginar la condición en que ellos estaban. Pero llegaron ahí a esa isla y quizás, como todos nosotros muchas veces, que cuando pasamos momentos dificultosos, esperamos que la gente nos tienda la mano, esperamos que la gente nos dé ese apoyo. Queremos encontrar en las personas
algo diferente a lo que estamos cruzando, algo diferente a los ambientes hostiles que muchas veces nosotros podemos vivir o circunstancias extremadamente tremendas, ¿verdad? Queremos encontrar algo diferente. Y pues yo creo que igualmente ellos se encontraban en esa condición. Pero dice ahí la palabra de Dios en el siguiente versículo, en el versículo 2, dice que hallaron un ambiente hostil, no los recibieron muy bien y ellos estaban con frío, ¿verdad? Estaban mojados, acaban de salir del agua, estaban mojados, entonces tenían frío, el clima estaba helado, había una fogata ahí, pero ellos se veían como que tenían desconfianza de ellos, ¿verdad? De que quiénes eran, qué estaban haciendo ahí. Entonces sentían desconfianza y dice que el ambiente era no humano, no, era con poca humanidad. O sea, me da la impresión de que si ellos se acercaron a la fogata, o sea, habían hecho una fogata, pero quizás ellos se acercaron, pero no les invitaron. ¿Verdad? No les invitaron a decirles, mire, vengan, siéntense ahí, ¿verdad? Para que puedan recibir calor. No hubo eso. Dice que hubo un ambiente hostil poco humano. O sea, les importó poco que ellos acababan de pasar un naufragio. Les importó poco que ellos fueran en la condición que estaban. ¿Cuántas veces nosotros pasamos en esa circunstancia? Porque todo lo que son estos testimonios los podemos aplicar a nuestra vida, y es que el Espíritu Santo nos muestra de que debemos de ser más humanitarios. ¿Cuánta gente está pasando tantos problemas? ¿Cuánta gente necesita ayuda? ¿Cuánta gente necesita una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra que les motive, les levante? ¿Cuántas personas necesitan ayuda, de cualquier tipo de ayuda? ¿Y qué hace la gente cuando a veces está bien? Como la persona está bien, no le importa cómo están los demás, y muchas veces es así. Y eso tiene que ver con la conducta del hombre de estos tiempos, porque dice que el amor de muchos se enfriará. Eso significa, no importa lo que le pase al otro, con que yo esté bien es suficiente. ¿Verdad? Muchas veces eso es lo que está pasando, y así se veía aquí. ¿Verdad? Dice que era un poco humano, ¿verdad? Era poco humano la condición de cómo los recibieron. Pero sin embargo, relata la historia ahí, ¿verdad? Que vino el apóstol Pablo y tomó unas ramas secas para poderse él, ¿verdad?, sentir el calorcito de la fogata. Ellos buscaron esas ramas secas y las tiraron a esa fogata, ¿verdad?, para que pudieran sentirse el calor y para poder secar sus ropas. Pero en ese momento, dice la palabra de Dios ahí, en el versículo 4, ¿verdad?, que cuando esto sucedió, se saltó una víbora y se prendió, ¿verdad?, en el brazo del apóstol Pablo. Se le prendió acá. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees que sucedió cuando los demás vieron eso? Porque la serpiente, cuando sintió el calor de la fogata, dice que saltó y se le prendió en el brazo al apóstol Pablo. Pero vemos aquí que dice en el versículo 4, dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién dice? Escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. O sea, pensó que se había escapado del mar, que el mar lo había presionado y que por eso le había sucedido lo que es el naufragio. Pero podemos notar esto, que estas personas, en vez de ayudarle, en vez de ver qué podían hacer, simplemente se pusieron a sacar sus propias conclusiones, a criticar, a juzgar lo que estaba aconteciendo en el momento, que se le saltó la serpiente. Decía, este hombre es homicida, ¿sabe quién es? Como quien dice, está bueno que le pase lo que le está pasando, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotros muchas veces estamos en esas condiciones, pasamos por esas situaciones, donde la gente solamente saca sus propias conclusiones de la vida que llevas tú o de lo que está pasando? Muchas veces la persona pasa momentos difíciles, no porque la persona esté en malos pasos, no porque la persona esté haciendo algo incorrecto, sino que muchas veces lo que está pasando la persona son procesos, son pruebas de parte de Dios. Muchas veces, así como fue Job, ¿verdad? Como pasó con Job, que decía, bueno, Señor, ¿y qué es lo que he hecho para que pase todo esto? Simplemente Job estaba siendo probado, ¿verdad?, por Dios, porque dice la Biblia que él era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona que no había hecho nada, pero lo estaba pasando de todo, ¿verdad? Estaba pasando bien difícil la situación.
Pero ahí, como siempre, personas levantándose, personas criticando, personas hablando cosas que no saben. Y hoy en día es así. Alguien le pasa algo y las personas empiezan a hablar, a sacar sus propias conclusiones. A por decir, por esto le está pasando esto, anden malos pasos, algo ha hecho aquí, no, algo está desobedeciendo, no, está en rebeldía, algo tienen que decir, pero nunca pueden hablar lo correcto. Y así pasó aquí con el apóstol Pablo. Nadie le dijo, te vamos a ayudar, que te pasó algo o qué. Todos se quedaron a la expectativa, porque ellos esperaban que en ese momento él cayera ahí muerto. Pero no pasó así. No pasó así. Dice ahí posteriormente que él no le pasó nada. Cuando lo vemos acá en el versículo 5 dice, pero él sacudiendo la víbora, dice, en el fuego ningún daño pareció. Esta es la clave de esto. Pero él sacudiendo la víbora, en el fuego ningún daño padeció. Las personas que estaban ahí esperaban que él cayera ahí muerto. Pero no pasó así. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien tiene un propósito de Dios, y esta es la clave de este mensaje, que cuando alguien tiene un propósito de parte de Dios, no hay nada que lo pueda detener, porque cuenta con el favor de Dios. Aquí el apóstol Pablo tenía que ir a Roma. Él sabía que iba a ir a Roma a predicar. Dios ya le había dicho que tenía que estar en Roma, tenía que llegar hasta ahí. Entonces eso quiere decir que cualquier cosa que le pasara en el camino no lo iba a detener a cumplir el propósito que Dios había establecido en su vida, lo que Dios ya le había dicho que tenía que hacer. Y aunque se le prendió la víbora en el brazo, se la sacudió. Y nos enseña ahora que hay que sacudir todo aquello que no nos viene y no nos ayuda, no nos contribuye, no nos favorece, para que cumplamos la voluntad de Dios. Amén. La serpiente es un símbolo de Satanás. ¿Te acuerdas cuando estaba allá? Uno de los símbolos, ¿verdad? Porque después lo podemos ver de otra manera. Pero uno de los símbolos de la serpiente es que se simboliza porque Satanás tomó a la serpiente para engañar a Eva en el huerto del Edén. Entonces, el enemigo aprovechó el momento vulnerable del apóstol Pablo para venir y hacer algo para que él se detuviera, así como nosotros pasamos esos momentos vulnerables donde nos encontramos debilitados, donde nos encontramos pasando momentos muy tormentosos, y a veces la gente aprovecha esa vulnerabilidad como poco humano, como dice aquí, para atacarnos, para venir y afectarnos con actitudes, con expresiones, con propios argumentos que son equivocados, o por rumores que se hacen una verdad. Yo te quiero decir eso. Nunca hagas caso de un rumor. Un rumor es un rumor, y muchas veces la gente levanta una calumnia para favorecerse a sí mismo y para desfavorecer al otro que está pasando en dificultades que solamente Dios sabe por qué las está pasando y la persona que las está cruzando. Y muchas veces la gente se levanta a hablar cosas que no conoce, cosas que no sabe, se deja llevar por rumores, se deja llevar por indicaciones de personas que solo quieren su propio beneficio, pero no el favor de la persona que está pasando el problema, así como está pasando aquí. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos invita ahora que nosotros debemos ser personas más conscientes, personas más, como te dijera, solidarias, personas más empáticas, porque a la persona le puede estar pasando un problema ahorita, tal vez alguien que tú conozcas o tú mismo, ¿verdad? Así como cuando uno de nosotros está pasando un problema y nos sentimos bien, que nos den la mano, que nos tiendan las manos, que nos favorezcan, que nos ayuden en los momentos de dificultad. También hay otras personas que lo necesitan y que nosotros debemos de accionar de igual manera. Debemos de ser equitativos, amén. Entonces aquí vemos esa condición. Pero el apóstol Pablo no se detuvo, la serpiente no lo detuvo, lo que la amenazó ahí no lo detuvo, lo que la gente hablaba no lo detuvo, porque le tenía bien claro lo que tenía que hacer. Y esto es lo que tú tienes que hacer. Cuando tú conoces la voluntad perfecta de Dios en tu vida, cuando Dios te ha hablado de ti acerca de un propósito, de algo que debes de hacer, ese es tu enfoque, es ahí donde tienes que estar bien cimentado, es que nadie te puede mover cuando tú tienes identidad y cuando tú tienes propósito.
Cuando sabes escuchar la voz de Dios, cuando sabes que es Él el que te ha hablado, cuando sabes que es el Espíritu Santo que te está guiando, nada te puede detener de lo que Dios ha establecido. ¿Y sabes por qué? Porque cuentas con el respaldo de Dios en todo lo que haces. Entonces, por eso es importante ser obediente en aquello que Dios nos pide hacer. Ser obedientes bajo la voluntad de Dios, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, es el que va marcando nuestro camino. Y la persona que tiene bien en claro cuál es su propósito, el Espíritu Santo cuenta con el respaldo, cuenta con la cobertura de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice aquí, él se sacudió la vida y dijo, no, esto no me va a detener a mí, ¿verdad? Sacúdete ahora aquello que te estorba. Sacúdete ahora aquellas actitudes que no te permiten avanzar al propósito que Dios tiene en tu vida. Sacúdete aquello que se te acerca a ti, que no te deja cumplir el propósito de Dios como Dios lo ha establecido, como el Espíritu Santo te lo ha indicado. Sacúdete todo aquello que te sirve de estorbo, de tropiezo, todo aquello que no te permite avanzar en el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios te dice ahora, eso es lo que el Espíritu Santo te está diciendo ahora. Sacúdete todas esas actitudes, sacúdete todas aquellas acciones, todas aquellas actitudes, todas aquellas personas que no vienen y no te contribuyen en nada para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. El apóstol Pablo era el que venía y velaba por el bienestar de las iglesias. Sabes que el interesado es Satanás, ¿verdad? El interesado en que una persona no conozca la verdad que le puede rescatar es su alma. Él es interesado de que la gente no conozca lo que dice el Evangelio, porque le conviene tenerlo atado. Le conviene tenerlo ciego. Conviene que las personas no conozcan a Jesús, que no sepan que tienen una oportunidad de vida eterna por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Al diablo le conviene y por eso él pone muchas dificultades, pone muchas tormentas, pone mucho tropiezo, pone tantos obstáculos en el camino para que tú no puedas cumplir el propósito de Dios. Pero hoy el Señor está hablando. Hoy el Espíritu Santo está diciendo, sacúdete todo aquello que te sirve de tropiezo para cumplir la voluntad de Dios, así como lo hizo el apóstol Pablo. Y otra situación que podemos tomar en cuenta es que la serpiente saltó ¿a dónde? Cuando sintió el fuego. El fuego es un es un símbolo del Espíritu Santo. El fuego y el agua son símbolos de Espíritu Santo. Y cuando dice ahí que la serpiente sintió el calor del fuego, saltó. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú y yo estamos encendidos en el poder del Espíritu Santo, no hay nada que se nos pueda pegar, no hay nada que pueda venir de nosotros, y si se pega, pues va a tener que salir huyendo. ¿Por qué? Porque donde hay fuego del Espíritu Santo, lo que viene del adversario no se queda. Amén. Porque no puede soportar el fuego, siente que se quema, siente que se ahoga, siente que se desespera. Porque lo que viene del adversario, lo que viene de Satanás, lo que viene adverso a lo que Dios ha dicho de ti, lo que viene adverso a lo que tú eres, lo que no es de acuerdo a tu naturaleza, se desaparece de tu vida y está supuesto a desvanecerse porque no puedes soportar el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Y es por eso que Dios nos invita ahora, que hemos de estar llenos del Espíritu Santo y fortalecidos por el Espíritu Santo y en fuego del Espíritu Santo. Cuando tú te acercas más a Dios, cuando tú pones por prioridad a Dios, te involucras en las cosas de Dios, entonces tú estás encendido en fuego cuando vienes a la presencia de Dios y pasas ahí en comunión con Dios. El Espíritu Santo hace que ese fuego en ti fluya. Y ahí donde hay donde está el fuego del Espíritu Santo, no puede permanecer lo que va contrario. Y eso es lo que podemos ver con la serpiente. Por eso saltó cuando sintió el calor del fuego que tenían en la fogata que tenían ahí, porque no podía estar donde está el fuego. Y eso es lo que nos enseña ahora nuestro Espíritu Santo, que cuando nosotros estamos fortalecidos por Él, el fuego, lo malo no prevalece. Puede venir a atormentarte por un momento, pero no se queda. No se queda porque no es su naturaleza. Lo que se queda contigo es lo que va de acuerdo a tu naturaleza. Lo que se queda conmigo es lo que va de acuerdo a mi naturaleza. Amén. No compagina. No queda bien, ¿verdad? Entonces,
Por eso es importante que nosotros vengamos siempre y estemos en presencia de Dios, tengamos esa comunión con Dios, nos involucremos en lo que Dios estableció en nuestra vida, que cumplamos el propósito de Dios, que seamos obedientes a lo que el Espíritu Santo nos dice, que sigamos los pasos que el Espíritu Santo nos indica. ¿Para qué? Para que podamos ver los resultados. Y vemos aquí más adelante, dice que en el 6, en el versículo 6 dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ninguna mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Imagínate qué tremendo. Ellos esperaban que se hinchase, que cayera muerto, pero no pasó nada. Así como los que desean tu mal, ¿verdad? Muchas veces desean que pasen cosas en tu vida y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Porque Dios tiene propósito en tu vida. Porque Dios tiene algo para ti importante, un plan perfecto en tu vida. Entonces por eso no te pasa nada. Mientras tú no cumplas el propósito de Dios, Dios te cuida. Dios está ahí, te mantiene en sus manos, ¿verdad? Hasta que tú cumplas el propósito de Dios. Entonces, ellos esperaban que muriera. ¿Por qué no murió el apóstol Pablo con la mordida de la serpiente? Porque su propósito no había terminado. Él tenía que ir a Roma. Él sabía, Dios le dijo, tienes que ir a Roma. Cuando el Espíritu Santo te ha dicho a ti, tu destino, no importa lo que pase entre el momento en que te dijo la palabra hasta el momento que se cumple, pueden pasar muchas cosas, pero nada te va a matar. Nada te va a detener. Eso depende de ti. Porque si tú crees en esta palabra, nada te va a detener. Pero si tú te dejas llevar por las palabras adversas que te desmoralicen, o acontecimientos adversos que te desmoralizan y te matan la fe, tú vas a quedar estancado ahí. Pero si tú sabes que conoces al Dios que conoces, si tú conoces al Dios verdadero, si tú realmente conoces quién es tu Dios, tú no te vas a detener por nada ni por nadie. Tú vas a venir y vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida, porque hay alguien que dice que es más fuerte que lo que está en nosotros, que lo que está en el mundo. Entonces, ¿por qué nos vamos a detener? Entonces, ¿por qué nos vamos a callar? Entonces, ¿por qué no vamos a continuar con lo que Dios ha dicho? Si lo que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, es más poderoso que aquello que nos pueda amenazar. ¿Dice así o no dice así la Biblia? Así lo dice y la palabra de Dios se cumple. Amén. Entonces es la verdad. Estamos hablando aquí. ¿Cómo se llama el segmento? Verdades bíblicas. Estamos hablando de verdades bíblicas. Amén. Entonces después viene aquí y dice, no cayó muerto. Lo consideraron un dios porque no le hizo nada a la serpiente, al apóstol Pablo. Lo consideraron un dios, ¿verdad? Porque ahí no conocían al Dios verdadero. Entonces lo consideraron un dios. Empezaron a admirarse que por qué no le pasó nada. Y dice en el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades de hombres principales de la isla llamado Publio, quien lo recibió y hospedó solícitamente. Pero vamos al 8, dice, y aconteció que el padre de esta persona cayó en cama, enfermo y con disentería, dice, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Mira qué bendición es esta. Es que yo creo que Dios te va a llevar a ti a lugares donde se va a manifestar en tu vida. A veces las cosas difíciles que nos pasan, no nos pasan porque nosotros seamos el problema. No nos pasan porque nosotros lo hubiésemos provocado. Muchas veces no entendemos ni por qué pasan ciertas circunstancias. Muchas veces no encontramos el motivo del por qué pasan las cosas. Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasó? Y nosotros no sabemos nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces ni conocemos los verdaderos motivos por qué pasan las cosas. Pero Dios sí tiene un propósito. A veces Dios permite todo lo que pasa. Y permite que pasen las cosas con un propósito. Y a veces vamos a pasar por circunstancias difíciles. ¿Sabes por qué? Solamente porque Dios quiere darse a conocer. Solamente porque Dios quiere demostrar que Él es el Dios verdadero. Solamente así como pasó allá en Egipto, ¿verdad? Que Dios demostró con las plagas que Él era el único Dios y derrotó a todos los dioses que estaban ahí. Porque Él es el único Dios. Entonces, así Él también permite circunstancias difíciles en nuestra vida que a veces no tenemos ni culpabilidad, no tenemos ni por qué. Simplemente Él dice, te voy a permitir esto en tu vida porque yo me voy a glorificar en tu vida, porque yo me voy a manifestar en tu vida y porque los demás van a ver que yo estoy contigo.
y van a ver lo que yo puedo hacer, solo para darse a conocer. El apóstol Pablo iba después de un naufragio. Él no había hecho nada a nadie, él simplemente estaba cumpliendo su propósito. Se le saltó la víbora, todos creían que iba a morir y no le pasó nada, se quedaron admirados. ¿Qué pasó aquí? No le pasó nada al apóstol Pablo, ahí está. ¿Ve? Lo atacó una serpiente y él está todavía ahí tranquilo, ¿verdad? Que lo consideraron Dios, pero hubo una necesidad. En ese momento surgió una necesidad. Qué casualidad, ¿verdad? No, son los planes perfectos de Dios. Así van a haber casualidades en tu vida. Vas a estar pasando un momento difícil y esa casualidad va a aparecer solamente para que Dios demuestre quién es Él y se presente como Dios verdadero. Hubo ahí la situación. Las personas que vivían en esa isla, ahí estaba enferma esa persona. El apóstol Pablo entró y le impuso las manos, dice, y sanó. ¿Qué es lo que Dios estaba demostrando ahí? Que el apóstol Pablo estaba contando con la cobertura de Dios, que existe un Dios verdadero, que existe un Dios que puede hacer todo. Ellos no conocían a Dios, por eso lo consideraron a Él un Dios. Porque no conocían a Dios, por eso lo consideraron a Él un Dios. Pero cuando tú conoces al Dios verdadero, ese es el único que existe y tú no vas a considerar a Dios a nadie más. Porque solo existe un Dios verdadero y es el que nos creó a nosotros, los seres humanos. Entonces vemos ahí que surgió la situación, surgió la necesidad y el apóstol Pablo fue de bendición ahí, porque no conocían a Dios, ahora ya lo conocieron de una manera sobrenatural, porque vieron lo que le aconteció a él y no le pasó nada, y vieron que la persona que estaba enferma sanó, ¿verdad? Sanó, porque ahí estaba el apóstol Pablo. Dice, y aconteció que estaba enfermo, pero dice aquí, y después de haber orado, le impuso las manos y sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, ¿verdad? Y dice, y al final los cuales también los honraron con muchas atenciones. Y dice, cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Cómo fue que recibieron al apóstol Pablo? Con una situación bien hostil, ¿verdad? Se comportaron hostilmente con poca humanidad, dice la palabra de Dios. Pero cuando él se fue, fueron bien atentos y le otorgaron todo lo que necesitaba para que pudiera continuar con su viaje. Y vieron lo que es Dios, lo que puede hacer. Las personas empezaron a buscarle para que fuesen sanados, porque ya habían entendido quién era el Dios verdadero, que había un Dios verdadero que él podía solventar todas sus necesidades. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tú conoces al Dios que puede solventar tu necesidad? Es importante, ¿verdad? Quiero que sepas que Dios conoce tu vida, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón. Dios te conoce perfectamente más que cualquier persona, más que tu mejor amigo, más que la persona íntima tuya que puedes contarle todas las cosas. Dios conoce más que esa persona, conoce de ti, te conoce tus necesidades, conoce todo, conoce tus pensamientos y conoce las intenciones del corazón desde antes que tú empieces a pensar o en tu corazón exista algo, Dios ya lo conoce. Entonces tú puedes venir y puedes confiar en ese Dios. Puedes venir y poner tus problemas, tu causa en Dios. Tú puedes venir a buscar la fuente correcta para poder solventar tus problemas. Dios es el que te sana. Las personas no sanamos. El apóstol Pablo aquí fue utilizado por el Espíritu Santo para sanar a esta persona. Y no es necesario venir y tocar a las personas. Hoy en día, pues el Espíritu Santo se está moviendo con tanto auge, ¿verdad? El Espíritu Santo está moviéndose por todas las personas que realmente pueden creer en que Dios puede cambiar sus vidas, en que Dios puede sanarle de cualquier enfermedad, en que el Espíritu Santo puede solventar sus necesidades cuando se viene directamente a Él. Cuando Jesús murió, dice la palabra de Dios que se rasgó el velo del templo. Y eso significa que tú y yo podemos entrar tranquilamente a la presencia de Dios. Ya no hay nada que sirva de obstáculo para venir y arrodillarnos en nuestro cuarto, en nuestra habitación, y cerrar la puerta de nuestra habitación y venir y poder orar, ¿verdad? Ante Dios, poder exponer nuestra causa. Ya no nos impide nada. Ya Jesús quitó todo ese obstáculo.
Entonces, ¿qué es lo que te impide ahora venir a Jesús? ¿Qué es lo que te impide ahora poner tu confianza en Él? ¿Qué es lo que te impide ahora decir, Señor, mira, yo tengo esta necesidad económica, Señor, mira, yo tengo esta necesidad de salud, mira, Señor, ¿qué es lo que te impide? Y vamos a ir ahí recordando que así como estas personas vinieron y buscaron al apóstol Pablo para solventar su necesidad, tú también puedes solventar tu necesidad cuando vienes ante nuestro Dios, el Todopoderoso, el que para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿cuál es el tema de este mensaje? Tu propósito en Dios se va a cumplir. ¿Cuál es la verdad bíblica? Es que tu propósito se va a cumplir. Y es que no hay nadie que lo pueda evitar. Es que no hay nada que lo pueda evitar. Es que no importa qué tropiezo hay en el camino, tu propósito en Dios se va a cumplir. No propósito de hombre, sino que un propósito divino. Y como nosotros hemos recordado, la vez pasada, en el video anterior hablamos, de que qué importante es que nosotros busquemos la fuente correcta para que nos solvente nuestras necesidades. Tú vienes a Dios, tú vienes y expones tu causa en oración al Espíritu de Dios, tú vienes y oras y Él se encarga de buscarte las personas correctas o lo que tú necesitas para poder avanzar en lo que tú necesitas. Pero tú vienes a buscar ¿quién? La fuente correcta, porque Él te puede traer las personas correctas a tu vida que te va a solventar la necesidad. Amén. Pero por eso es importante buscar la persona correcta. O sea, el Espíritu Santo. Es mejor, te invito a que escuches ese mensaje y está ahí en YouTube, que se llama Es mejor confiar en Dios antes que los hombres. Porque cuando nosotros confiamos en las personas nos equivocamos muchas veces y nos terminan traicionando. Pero cuando tú confías en Dios, el Espíritu Santo busca a las personas correctas, trae a las personas idóneas a tu vida, porque Él conoce las intenciones del corazón. Amén. Entonces tú vienes a la fuente correcta y se va a cumplir en tu vida el propósito de Dios en tu vida, el propósito divino, no propósitos de hombres. Las personas sacan sus propias conclusiones, sus propios argumentos y muchas veces ni siquiera estás cerca de la voluntad de Dios. Entonces por eso es mejor confiar en el Espíritu Santo, que sea el que te guíe, el que sea el que te oriente, qué es lo que realmente Él va a hacer de tu vida y cómo es que vas a llegar al cumplimiento de tu propósito, que tú le obedezcas al Espíritu Santo. Porque cuando Él te indica algo, cuando Él te guía, sí vas a estar en el lugar correcto, vas a estar con las personas correctas, vas a cumplir el propósito de Dios y vas a ver el resultado cuando eres obediente a la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces este es el mensaje de ahora, verdades bíblicas. Tu propósito en Dios se va a cumplir sin importar qué es lo que acontezca en el camino, ¿verdad? En el lapso del cumplimiento de la palabra, en el lapso en cuando te dio tu palabra al cumplimiento de la misma. Lo que pueda pasar ahí, solo Dios sabe, pero que se va a cumplir tu propósito, se va a cumplir. Amén. Así que vamos a orar en este momento y te agradezco mucho por haberme acompañado y haberte quedado hasta el final de este video. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, compartir este mensaje a mis amigos, a mis hermanos, a las personas que están ahí, Señor, dispuestos a poder escuchar este mensaje de Dios, Señor, para sus vidas. Te ruego, Padre mío, que seas tú trabajando en nuestros corazones y en nuestros pensamientos y que tú nos ayudes, Señor, a mantenernos estables, a permanecer firmes en lo que tú has dicho de nosotros. Sabemos que cuando estamos bajo tu voluntad, cuando no es un capricho, cuando no es una rebeldía, sino que estamos sometidos a una voluntad perfecta tuya, contamos con tu respaldo, contamos con tu apoyo, contamos con tu cobertura en todo lo que nosotros hacemos, siempre y cuando estemos bajo tu obediencia, Señor. Así que en este momento te ruego que seas tú aclarando a cada quien su propósito, confirmando que es su propósito en este mundo, para que podamos cada quien desempeñarlo de la mejor manera para honrar tu nombre. Así que, mi Señor, gracias por esta oportunidad que nos das. Bendice a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar que ha escuchado este mensaje. Solventa sus necesidades, guíales en sus caminos. Señor, aparta todo obstáculo de sus vidas, de su camino, para que pueda cumplir sus propósitos. Señor, que guarda a aquella persona que ha ido a trabajar, los que van a salir posteriormente, llévalos con bien y tráelos con bien a casa, Señor, para que se puedan reunir con bien con sus seres queridos
que así como salen puedan regresar. Bendice, Señor, a aquellos, Padre mío, que abren sus negocios este día. Bendice, Señor, a aquellas personas que necesitan un trabajo. Ábrele puerta de oportunidades. Y aquel que está sano, Señor, así como leímos ahora, te pido, Padre mío, que seas tú sanando a aquella persona que está mal de salud en sus casas o en un hospital, que sea tu presencia ahí, Señor, restableciendo esa salud en esas personas que ahorita se encuentran mal de salud. No hay necesidad de estar cerquita, porque tú dices, solamente di la palabra y la persona sanará a aquella persona que realmente tiene fe en que tú lo puedes hacer. Así que, mi Señor, sana a aquellas personas que ahorita están ahí orando junto conmigo, o aquellas que quizás tienen familiares que están orando en esos hospitales por esas personas que están quizás en cuidados intensivos. Sé tú obrando, Señor, en la vida de ellos, para testimonio tuyo, así como lo vimos aquí. Hay circunstancias, Señor, que pasan en nuestra vida, no porque seamos malas personas, no porque lo hayamos buscado, no porque realmente seamos responsables, sino que tú las permites porque tú te quieres dar a conocer, porque tú te quieres glorificar, porque tú tienes tus propios propósitos para que todo acontezca. Así que, mi Señor, gracias por todo lo que haces en nuestra vida, por lo que permites y por lo que no permites. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado y haberte quedado hasta el final de este video. Te deseo un feliz fin de semana, ¿verdad? Y tú pues te invito a que te congregues, que vayas a una iglesia, ve a tu iglesia más cercana de tu casa o ve a la iglesia donde el Espíritu Santo de Dios te guíe, pero congrégate, ¿verdad? En algún lugar. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando muchos abrazos a donde estás y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Entre semanas vamos a seguir hablando más del mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Amén.